¿Qué clase de hijo encierra a su propia madre para quedarse con todo? La pregunta quedó atrapada en la mente de Elena mientras dos enfermeros la sujetaban frente a las puertas automáticas del hospital psiquiátrico. Afuera llovía con fuerza. Adentro, el olor a desinfectante y las luces blancas parecían borrar cualquier rastro de humanidad. Su hijo ni siquiera la miraba. Tomás firmaba documentos en recepción con la misma calma con la que antes cerraba contratos millonarios en la empresa familiar. Traje oscuro, reloj impecable, voz controlada. Cualquiera que lo viera habría pensado que era un hombre preocupado por la salud de su madre. Pero Elena conocía esa expresión. Era la misma cara que ponía cuando escondía algo. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Ella sintió una presión insoportable en el pecho. Difícil. Como si la estuvieran llevando a descansar y no a encerrarla contra su voluntad. Intentó soltarse. «Estoy bien, no estoy loca». Una enfermera le pidió que respirara despacio, mientras el psiquiatra observaba la escena con aparente paciencia profesional. Elena notó algo inmediatamente. Todos escuchaban a Tomás. Nadie la escuchaba a ella, porque él había preparado todo cuidadosamente. Durante semanas empezó a repetir frente a familiares y empleados que Elena estaba olvidando cosas, que tenía cambios de humor, que hablaba sola desde la muerte de Roberto, su esposo. Después vinieron las citas médicas, los sedantes para ayudarla a dormir. Y finalmente, aquel hospital. La jugada era perfecta. Si Elena era declarada incapaz, Tomás tendría control absoluto sobre la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias y el Nuevo Testamento que Roberto dejó antes de morir. Eso era lo único que realmente le importaba. Cuando intentaron quitarle el bolso, Elena reaccionó desesperadamente. «¡No toquen mi teléfono!». El movimiento brusco hizo que uno de los enfermeros la sujetara con más fuerza. Tomás cerró los ojos un instante, fingiendo dolor. «¿Ven? Les dije que estaba empeorando». Elena lo miró llena de rabia. Ese no era el niño que ella crió, o quizás sí, y nunca quiso verlo realmente. Mientras una enfermera guardaba sus pertenencias dentro de una bolsa plástica, Elena alcanzó a ver algo que hizo que el miedo le recorriera el cuerpo. Tomás revisó rápidamente su teléfono antes de entregarlo. Buscaba algo, o a alguien. Entonces ella entendió. La llamada. Todavía estaba esperando esa llamada. Y si él tenía tanto miedo de encontrarla, era porque sabía que podía destruirlo todo. La llevaron por un pasillo largo hasta la habitación 214. Las puertas metálicas se cerraban detrás de ella una por una, produciendo un sonido seco que parecía definitivo. Una cama, una ventana sellada, una mesa vacía y un silencio insoportable. Esa primera noche casi no habló con nadie. Permaneció sentada junto a la ventana mirando la lluvia caer mientras escuchaba gritos lejanos provenientes de otras habitaciones. Algunas personas lloraban, otras discutían solas. Una mujer repetía el nombre de su hijo una y otra vez. Elena sintió miedo, no del hospital, sino de desaparecer allí dentro, porque entendió algo terrible. Si Tomás lograba mantenerla encerrada suficiente tiempo, nadie volvería a creerle jamás. Cerca de medianoche, mientras fingía dormir, escuchó voces en el pasillo. Reconoció inmediatamente la de su hijo. «Necesito que no permitan llamadas hacia ella». Una pausa. Luego otra voz. Pero una mujer insistió mucho. Dijo que era urgente. Elena abrió los ojos lentamente. El corazón empezó a golpearle con fuerza. Tomás habló más bajo esta vez, demasiado bajo. Pero Elena alcanzó a escuchar una sola frase antes de que se alejaran. Ella no puede enterarse de que Lucía volvió. El nombre le heló la sangre. Porque hacía más de 20 años que nadie pronunciaba ese nombre dentro de su familia.
Y si Lucía realmente había regresado, entonces el secreto que Roberto escondió toda su vida estaba a punto de destruirlos a todos. Elena no durmió en toda la noche. El nombre seguía dando vueltas dentro de su cabeza como un eco imposible de ignorar. Lucía. Hacía más de 20 años que no escuchaba ese nombre. 20 años intentando convencerse de que aquella historia había quedado enterrada junto con tantos silencios de su matrimonio. Pero ahora esa mujer había vuelto y Tomás estaba aterrado. La mañana siguiente comenzó con el ruido metálico de las puertas automáticas y el murmullo apagado de los pacientes caminando por el pasillo. Una enfermera dejó el desayuno sobre la mesa sin decir demasiado. Elena apenas tocó la comida. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando la llevaron al patio interno del hospital junto a otros pacientes, empezó a observar todo con atención. Había cámaras en cada esquina, personal caminando constantemente, personas perdidas dentro de sí mismas. Aquel lugar parecía diseñado para hacer que cualquiera dejara de luchar. Mientras caminaba lentamente cerca de una fuente vacía, escuchó una voz a su lado. «Tu hijo vino muy nervioso anoche». Elena giró la cabeza. Era una mujer anciana de cabello completamente blanco, sentada sola en un banco. Sus ojos transmitían algo extraño, lucidez. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Elena. La anciana sonrió apenas. «Porque aquí nadie escucha a los pacientes, y eso nos permite escuchar a todos los demás». Aquella frase le provocó un escalofrío. Elena se sentó lentamente. ¿Escuchó algo más? La mujer asintió. «Escuché el nombre Lucía, y escuché miedo en la voz de tu hijo». Elena bajó la mirada. El recuerdo apareció inmediatamente. 23 años atrás. Roberto llegando tarde a casa cada vez con más frecuencia. Llamadas cortadas cuando Elena entraba en la habitación. Viajes inesperados. Mentiras pequeñas que después se transformaron en ausencias completas. Hasta aquella tarde, Elena encontró una fotografía escondida dentro del escritorio de Roberto. En la imagen aparecía una niña pequeña abrazándolo. Detrás había una frase escrita a mano. «Ella merece conocerte algún día». El mundo se le vino abajo. Roberto confesó parte de la verdad esa misma noche. Dijo que había cometido un error años atrás. Dijo que ayudaba económicamente a una mujer llamada Clara y a su hija Lucía. Pero juró algo mirándola a los ojos. «Nunca dejé de amarte». Elena quiso creerle, porque tenían un hijo, porque tenían una vida construida juntos, porque a veces el miedo a destruir una familia es más fuerte que el orgullo. Así comenzó el silencio que duró décadas. Elena nunca volvió a mencionar a Lucía, y Roberto jamás volvió a hablar del tema, hasta antes de morir. La anciana volvió a interrumpir sus pensamientos. «La mujer que llamó ayer quería hablar contigo urgentemente». Elena sintió el corazón acelerarse. «¿Sabes qué dijo?». «Solo escuché una frase». La mujer dudó un instante antes de repetirla. «Dígale a Elena que Roberto no murió como ella cree». Elena quedó paralizada. El aire pareció desaparecerle de los pulmones, porque aquello tocaba exactamente el único pensamiento que llevaba meses intentando evitar. La muerte de Roberto oficialmente había sido un infarto, rápido, inesperado, pero Elena jamás consiguió olvidar la última discusión entre padre e hijo la noche antes de su muerte. Gritos, un vaso roto y después, silencio. Cuando Roberto apareció muerto en el estudio horas más tarde, Tomás fue quien llamó a emergencias. Tomás fue quien organizó el funeral. Tomás fue quien evitó que Elena revisara los documentos de la empresa durante meses. Y ahora, también era quien la había encerrado allí. Demasiadas coincidencias. La anciana tomó suavemente la mano de Elena.
Tu hijo tiene miedo de que hables con esa mujer. Elena respiró hondo. Sí, y si Tomás tenía tanto miedo, era porque Lucía sabía algo importante, muy importante. Al regresar a la habitación 214, encontró algo extraño sobre la cama, un sobre pequeño, sin nombre. Sus manos empezaron a temblar al abrirlo. Dentro había una sola fotografía. Roberto, sonriendo, abrazado a una joven Lucía ya adulta. Pero lo que realmente le heló la sangre no fue la imagen, fue la fecha escrita atrás. La fotografía había sido tomada apenas 2 semanas antes de su muerte. Roberto seguía viendo a Lucía en secreto, incluso después de prometer que aquella historia había terminado. Elena sintió una mezcla insoportable de dolor, rabia y confusión. Pero había algo aún peor. Debajo de la fecha, Roberto había escrito otra frase: necesito contarles la verdad antes de que sea demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió violentamente. Tomás apareció respirando agitado. Sus ojos fueron directamente hacia la fotografía en las manos de Elena, y por primera vez desde que todo comenzó, el miedo en su rostro fue imposible de ocultar. ¿Quién te dio eso? Tomás cerró la puerta detrás de él con demasiada fuerza. El sonido hizo que Elena levantara la vista lentamente, todavía sosteniendo la fotografía entre las manos. Su hijo respiraba agitado. Ya no parecía el hombre controlado que fingía tranquilidad frente a médicos y enfermeros. Parecía alguien acorralado. ¿Quién te dio eso?, repitió. Elena observó su reacción con atención. No había tristeza en sus ojos, había pánico. Y eso confirmó algo terrible. Tomás sabía exactamente lo que aquella fotografía significaba. ¿Por qué te asusta tanto?, preguntó ella en voz baja. Tomás se acercó rápidamente e intentó quitarle la imagen, pero Elena la apartó antes. «No me toques». El silencio cayó pesado entre ambos. Por un instante, Elena volvió a ver al niño que corría por el jardín buscando aprobación de su padre, pero esa imagen desapareció rápido. Frente a ella ahora había un hombre endurecido por la ambición y el resentimiento. Tomás pasó ambas manos por el rostro. «Mamá, ¿no entiendes lo que está pasando? Entonces, explícame por qué me encerraste aquí». Él bajó la mirada. No respondió inmediatamente, y ese silencio dolió más que cualquier confesión. Finalmente habló. «Papá iba a destruir esta familia». Elena sintió un nudo en la garganta. «Tu padre ya está muerto». Tomás levantó la cabeza lentamente. «Sí, y aún así sigue destruyéndonos». Aquella frase dejó el aire extraño dentro de la habitación. Tomás empezó a caminar nerviosamente de un lado a otro. «Tú no viste cómo era realmente en los últimos meses. Estaba obsesionado con corregir errores del pasado, quería cambiar el testamento, quería reconocer públicamente a Lucía, quería dividir la empresa». Elena sintió un dolor silencioso en el pecho. Entonces, aquello era verdad. Roberto seguía viendo a Lucía y planeaba cambiar todo antes de morir. ¿Y eso justifica hacerme pasar por loca? Tomás cerró los ojos un instante. No sabía qué más hacer. Aquella respuesta salió tan cansada que por un momento Elena sintió miedo de la dirección que estaba tomando todo aquello. Porque un hombre desesperado puede hacer cosas terribles. Tomás finalmente se detuvo frente a ella. «La noche que papá murió, discutimos». Elena sintió el corazón acelerarse. Allí estaba, la verdad acercándose lentamente. Sobre el testamento, Tomás asintió. Él decía que había vivido demasiado tiempo escondiendo la verdad, que Lucía merecía formar parte de la familia legalmente. ¿Y tú qué dijiste? Tomás soltó una risa amarga. Que destruiría todo por culpa de una mujer que ni siquiera conocíamos realmente.
Elena recordó inmediatamente la voz furiosa que escuchó aquella noche desde el piso superior. Nunca imaginó que aquella discusión escondía algo tan profundo. Tomás continuó hablando casi como si estuviera vaciándose por dentro. Papá me llamó egoísta. Me dijo que pasé la vida preocupándome más por dinero y poder que por las personas. Sus ojos empezaron a humedecerse. Y tal vez tenía razón. Elena permaneció en silencio, porque aquella era la primera vez en mucho tiempo que veía culpa verdadera en su hijo. Pero todavía faltaba algo, la parte más importante. ¿Qué pasó después?, preguntó ella. Tomás tragó saliva. Él empezó a sentirse mal durante la discusión. Muy mal. Elena dejó de respirar por un instante. ¿Llamaste a emergencias? Tomás demoró demasiado en responder, y eso fue suficiente. Elena sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. «Dios mío, no fue como piensas», exclamó él rápidamente. «Yo pensé que se le pasaría. Papá siempre ignoraba los dolores, siempre decía que estaba bien, pero su voz ya empezaba a quebrarse. Cuando cayó al suelo, entré en pánico». Elena sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Cuánto tardaste en llamar a una ambulancia?». Tomás bajó la mirada. No contestó, y esa ausencia de respuesta terminó destruyéndola, porque entendió la verdad sin necesidad de escucharla. Roberto quizá pudo salvarse, pero Tomás eligió el miedo antes que la ayuda. Durante varios segundos nadie habló, hasta que Elena dijo algo casi en un susurro. «Tu padre murió solo». Tomás empezó a llorar silenciosamente, un llanto contenido durante meses. «Yo no quería que muriera», pero Elena ya no sabía qué parte de aquella tragedia dolía más. La muerte de Roberto, la traición, o descubrir que el hombre sentado frente a ella era capaz de destruir a cualquiera para protegerse. Entonces alguien golpeó suavemente la puerta. Los dos se sobresaltaron. La puerta se abrió apenas unos centímetros y Elena sintió el corazón detenerse, porque la mujer que apareció allí tenía exactamente los mismos ojos de Roberto. Lucía había llegado. Lucía permaneció inmóvil junto a la puerta durante algunos segundos. La tensión dentro de la habitación era tan pesada que parecía imposible respirar. Elena la observó con atención. Tendría poco más de 30 años, cabello oscuro recogido apresuradamente, ojeras profundas, y aquellos ojos, los mismos ojos de Roberto. Tomás reaccionó primero. «¿Cómo entraste aquí?». Lucía ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba puesta en Elena, como si llevara años imaginando ese encuentro. «Perdón por venir así», dijo con la voz quebrada, «pero necesitaba verla antes de que él la sacara de aquí». Elena sintió un escalofrío. «¿Sacarme?». Lucía finalmente giró hacia Tomás. «Ya firmó los papeles para trasladarla a otra institución mañana». Elena quedó paralizada. Tomás apretó la mandíbula inmediatamente. «No sabes de lo que hablas». «Sí sé». Lucía sacó varios documentos de una carpeta y los dejó sobre la cama. Elena reconoció enseguida la firma de su hijo. Autorización de traslado permanente, un hospital privado en otra ciudad, a más de 8 horas de distancia. El aire desapareció del pecho de Elena, porque entendió exactamente lo que eso significaba. Tomás quería alejarla de todo, de la empresa, de los abogados, de Lucía y de cualquier posibilidad de que la verdad saliera a la luz. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró Elena. Tomás parecía incapaz de sostenerle la mirada. Lucía respiró hondo antes de hablar nuevamente. «Roberto me llamó 2 días antes de morir». Aquella frase hizo que ambos levantaran la cabeza inmediatamente. «¿Qué?», preguntó Elena. Lucía sacó un teléfono viejo de su bolso. «Grabé parte de la llamada porque pensé que algún día necesitaría demostrar que existía». Tomás palideció. Lucía reprodujo el audio.
La voz de Roberto llenó lentamente la habitación, cansada, triste, pero clara. Lucía, ya no quiero seguir escondiendo nada. Elena merece saber la verdad. Y Tomás también necesita enfrentar lo que se está convirtiendo. Elena sintió lágrimas cayendo por su rostro apenas escuchó la voz de su esposo otra vez. Roberto continuaba. Si algo me pasa, quiero que busques a Elena. Ella no es culpable de ninguno de mis errores. El audio terminó. El silencio posterior fue devastador. Tomás parecía destruido. Lucía lo observó directamente. Tu padre estaba intentando arreglar las cosas, pero tú no soportaste perder el control. No entiendes nada, explotó Tomás. Por primera vez desde que todo comenzó, la rabia salió completamente. Pasé toda mi vida intentando sostener esta familia mientras él vivía enterrando secretos. Su voz temblaba. ¿Sabes lo que fue crecer sintiendo que nunca era suficiente para él? Lucía no respondió, y eso pareció enfurecerlo aún más. Todo giraba alrededor de sus errores, siempre. Incluso tú apareciste otra vez por culpa de su culpa. Elena observaba a su hijo sintiendo algo insoportable, pena, porque detrás de toda aquella ambición había un hombre roto desde hacía mucho tiempo. Pero aún así, nada justificaba lo que había hecho. Lucía habló con calma. Yo nunca quise quitarte nada. Tomás soltó una risa amarga. ¡Claro! Igual que tu madre. Aquella frase cambió completamente la expresión de Lucía. No hables de mi madre. Tomás la miró lleno de resentimiento. ¿Por qué no? Mi padre destruyó nuestra familia por ella. Lucía dio un paso adelante. Mi madre pasó su vida escondida y avergonzada. Nunca le pidió dinero. Nunca quiso destruir nada. Fue Roberto quien volvió una y otra vez. Elena cerró los ojos un instante. Aquello era lo más doloroso de todo. Nadie había sido realmente feliz. Ni Roberto, ni Clara, ni Lucía, ni Tomás, ni ella misma. Décadas enteras construidas sobre mentiras y silencios. Lucía volvió a mirar a Elena. Vine porque encontré algo más después de la muerte de Roberto. Sacó un sobre doblado cuidadosamente. Papeles de la empresa. Tomás reaccionó inmediatamente. ¿Dónde conseguiste eso? Lucía ignoró la pregunta y abrió el sobre frente a Elena. Dentro había copias de movimientos bancarios. Transferencias enormes realizadas semanas antes de la muerte de Roberto, a nombre de Tomás. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Lucía respiró hondo. Significa que días antes de morir, Roberto descubrió que alguien estaba desviando dinero de la empresa. Elena levantó lentamente la mirada hacia su hijo. Tomás quedó inmóvil. Y el silencio de esa vez fue todavía peor que todos los anteriores, porque ya no parecía culpa, parecía miedo de ser descubierto. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las hojas temblaban entre sus manos mientras observaba las transferencias bancarias una y otra vez. Eran cantidades enormes de dinero, movimientos ocultos mediante empresas pequeñas creadas en los últimos años, todas vinculadas a Tomás. Su hijo seguía inmóvil, sin negar nada. Eso fue lo peor. Dime que esto no es verdad, susurró Elena. Tomás cerró los ojos lentamente. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital con fuerza creciente, como si el mundo afuera también estuviera derrumbándose junto con ellos. Lucía habló en voz baja. Roberto descubrió todo semanas antes de morir. Por eso quería revisar nuevamente la administración de la empresa. Elena recordó inmediatamente ciertos cambios en su esposo durante los últimos meses. Las noches revisando documentos solo en el estudio, las discusiones constantes con Tomás, la ansiedad que intentaba esconder detrás de silencios largos. Ahora todo empezaba a tener sentido. Tomás finalmente habló. No robé para hacerme rico.
Lucía soltó una risa amarga. Eso lo hace mucho mejor. Él levantó la voz inmediatamente. No sabes nada. Elena lo observó fijamente. Entonces explícanos. Tomás respiró profundamente varias veces antes de responder. Parecía agotado, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo un peso imposible. La empresa estaba hundiéndose. Elena frunció el ceño. ¿Qué? Papá nunca quiso aceptar la realidad. Seguía tomando decisiones como si viviéramos 20 años atrás. Perdimos clientes importantes. Había deudas escondidas, créditos atrasados. Lucía cruzó los brazos. ¿Y tu solución fue desviar dinero? Tomás apretó la mandíbula. Intenté salvar todo. Aquella frase salió llena de frustración real. Creé empresas paralelas para mover dinero y evitar que quebráramos. Pensé que podría arreglarlo antes de que él descubriera algo. Elena sintió un dolor profundo, porque incluso si parte de aquello era verdad, Tomás había cruzado límites terribles, intentando sostener una imagen de éxito, exactamente igual que Roberto, exactamente igual que su abuelo. Generaciones enteras escondiendo problemas detrás de apariencias perfectas. ¿Y Roberto descubrió todo?, preguntó Elena. Tomás asintió lentamente. La misma noche que discutimos. El silencio volvió a llenar la habitación. Lucía observó a Tomás con dureza. Entonces, no solo peleaban por el testamento. No. Tomás bajó la mirada. Papá dijo que iba a entregarlo todo a la policía financiera al día siguiente. Quería asumir públicamente la situación antes de que explotara sola. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Y qué hiciste? Tomás levantó la vista rápidamente. Nada, pero su voz sonó desesperada. Discutimos, gritamos. Él empezó a sentirse mal. Cayó al suelo. Yo pensé que estaba exagerando como siempre. Las lágrimas empezaron a acumularse nuevamente en sus ojos. Cuando entendí que era real, ya era tarde. Elena sintió algo romperse definitivamente dentro de sí, porque por primera vez entendió toda la tragedia completa. Roberto murió rodeado de culpa, secretos, mentiras y miedo. Y Tomás pasó meses intentando cubrir las consecuencias en lugar de enfrentarlas. Lucía respiró hondo antes de preguntar, ¿por eso internaste a tu madre? Tomás tardó en responder. Ella empezó a revisar documentos después del funeral. Encontró cosas que no debía encontrar. Elena sintió rabia subiendo lentamente por el pecho. Soy tu madre, no un problema que debías esconder. Tomás la miró completamente destruido, y entonces dijo algo que ella jamás imaginó escuchar. Tenía miedo de convertirme en un monstruo. El silencio que siguió fue devastador, porque en el fondo, él sabía exactamente en lo que se había convertido. Durante varios segundos nadie habló, hasta que Lucía tomó lentamente la carpeta y volvió a guardarla. Voy a entregar todo esto a la policía. Tomás cerró los ojos. No discutió. No intentó detenerla. Parecía demasiado cansado incluso para seguir huyendo. Elena observó a su hijo y sintió lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Lo amaba, y al mismo tiempo casi no podía reconocerlo. Esa era la peor parte de ser madre. A veces el amor permanece incluso cuando el corazón está roto. De repente, alguien golpeó la puerta. El psiquiatra apareció acompañado por una enfermera. Su expresión era completamente distinta a la de los días anteriores, más seria, más incómoda. Señora Elena, necesito hablar con usted. Tomás levantó la cabeza lentamente. El médico sostuvo una carpeta entre las manos antes de continuar. Hemos revisado nuevamente su evaluación médica. Elena sintió el corazón acelerarse y entonces escuchó las palabras que llevaba días esperando.
Usted será dada de alta hoy mismo. Elena salió del hospital esa misma tarde. La lluvia finalmente había parado, pero el cielo seguía gris, pesado, como si todavía quedaran cosas por derrumbarse. Caminó lentamente hacia la salida acompañada por Lucía. Ninguna de las dos habló demasiado. Detrás de ellas, Tomás permanecía sentado solo en la sala de espera, con la mirada perdida en el suelo. No intentó detenerlas. No pidió perdón otra vez. Parecía un hombre vacío. Cuando Elena respiró el aire frío de la calle después de tantos días encerrada, sintió algo extraño, libertad mezclada con tristeza, porque estaba saliendo del hospital, pero regresando a una vida completamente distinta. Lucía abrió la puerta del auto con cuidado. ¿Quieres ir a casa? Elena tardó en responder. Miró el cielo unos segundos antes de negar lentamente. No. Lucía frunció el ceño. Entonces, ¿a dónde? Elena apretó suavemente el bolso entre sus manos. A la casa del lago. El silencio dentro del automóvil se volvió inmediato. Aquella propiedad llevaba años cerrada. Roberto casi no hablaba de ella desde hacía mucho tiempo, pero Elena recordaba perfectamente que, durante los últimos meses antes de morir, él empezó a visitarla nuevamente, solo, como si escondiera algo allí. El viaje duró casi 2 horas. Durante el camino, Lucía observó discretamente a Elena varias veces. Había algo profundamente triste en aquella mujer, no solo por la traición reciente, sino por todas las décadas que pasó intentando sostener una familia construida sobre silencios. Finalmente Lucía habló. ¿Todavía lo amas? Elena no necesitó preguntar de quién hablaba. Miró la carretera mojada frente a ellas antes de responder. No sé si uno deja de amar realmente a las personas con las que compartió toda una vida. Lucía bajó la mirada. Mi madre nunca dejó de amar a Roberto tampoco. Aquella confesión llenó el auto de una tristeza silenciosa, porque las dos habían sido víctimas del mismo hombre, aunque de formas distintas. Cuando llegaron a la casa del lago, el atardecer empezaba a caer lentamente. La propiedad parecía abandonada, las paredes húmedas, el jardín cubierto de hojas secas y el lago completamente inmóvil detrás de los árboles. Elena sintió un escalofrío apenas bajó del auto. ¿Cuántas veces Roberto estuvo allí solo pensando en todo lo que nunca se atrevió a decir? La puerta principal seguía cerrada con llave. Lucía observó a Elena. ¿Estás segura? Ella asintió lentamente y entró. El olor a madera vieja y humedad llenaba toda la casa. Todo permanecía exactamente igual que años atrás. Los mismos cuadros, los mismos muebles, incluso una manta doblada sobre el sofá, como si Roberto todavía fuera a regresar en cualquier momento. Elena caminó directamente hacia el estudio, porque en el fondo sabía que allí encontraría respuestas. El escritorio seguía ordenado de manera obsesiva, pero algo llamó inmediatamente su atención. Un cajón ligeramente abierto. Se acercó despacio. Dentro había decenas de cartas cuidadosamente atadas con una cinta oscura. Lucía se quedó inmóvil detrás de ella. «Son de Roberto». Elena tomó una lentamente. Reconoció su letra de inmediato. Sus manos empezaron a temblar. La primera carta estaba dirigida a ella. Para Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente dejé de esconderme. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Elena respiró hondo antes de continuar leyendo en voz alta. Pasé demasiados años intentando proteger una imagen de familia perfecta mientras destruía lentamente a las personas que más amaba. Lucía bajó la cabeza. Elena siguió leyendo. Clara nunca fue una aventura pasajera. Fue una mujer sola a la que mi padre destruyó siendo muy joven. Yo intenté ayudarla por culpa...
y terminé lastimándote a ti también. La voz de Elena empezó a quebrarse. Tomás creció viendo mi silencio y aprendió a esconder sus errores igual que yo escondí los míos. Esa es mi verdadera culpa. Lucía se llevó una mano a la boca. Porque incluso muerto, Roberto parecía entender finalmente el daño que había provocado. Elena abrió otra carta, esta vez dirigida a Tomás. Leyó solo una parte antes de detenerse. Ser hombre no significa sostener poder a cualquier precio. Significa tener el valor de decir la verdad antes de destruir a quienes amas. El silencio dentro del estudio se volvió insoportable. Y entonces Elena encontró algo más. Un sobre pequeño separado del resto, sin abrir, con un nombre escrito al frente, para Lucía. Lucía sintió el aire desaparecerle de los pulmones. Lo tomó lentamente. Las manos le temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había una fotografía vieja, clara, muy joven, sonriendo, y detrás una frase escrita por Roberto: no importa lo que diga la sangre, tú siempre mereciste ser parte de esta familia. Lucía rompió a llorar en silencio, y por primera vez desde que todo comenzó, Elena la abrazó. No por obligación, no por culpa, sino porque ambas entendieron finalmente algo doloroso. Ninguna había sido el enemigo de la otra jamás. La noche cayó lentamente sobre la casa del lago. El viento movía los árboles alrededor de la propiedad, mientras Elena y Lucía permanecían sentadas en el suelo del estudio, rodeadas de cartas abiertas, fotografías viejas y documentos que parecían contener décadas enteras de dolor acumulado. Durante mucho tiempo ninguna habló. A veces el silencio también es una forma de duelo. Lucía seguía sosteniendo la fotografía de su madre entre las manos. La observaba como si estuviera viendo a Clara por primera vez realmente, lejos de las versiones incompletas y dolorosas que escuchó toda su vida. Elena la miró con tristeza. Tu madre era muy hermosa. Lucía sonrió apenas entre lágrimas. También era muy silenciosa. Aquella frase golpeó fuerte dentro del estudio, porque describía perfectamente a todas las personas destruidas por aquella historia. Roberto se escondió detrás de la culpa, Clara detrás de la vergüenza, Tomás detrás de la ambición, y Elena detrás de la idea de mantener a su familia unida a cualquier precio. El teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. Ambas se sobresaltaron. Ella miró la pantalla. Número desconocido. Dudó unos segundos antes de responder. ¿Hola? Elena observó cómo la expresión de Lucía cambiaba lentamente. Primero tensión, después sorpresa, y finalmente algo parecido al alivio. Sí, entiendo, murmuró Lucía. Gracias por avisarme. Cuando cortó la llamada, Elena la miró inmediatamente. ¿Qué pasó? Lucía respiró profundamente. Era el abogado de la empresa. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Qué quería? Lucía levantó lentamente la mirada. Tomás confesó todo. El silencio cayó pesado entre ambas. Lucía continuó. Entregó voluntariamente los documentos financieros y explicó cómo manipuló los informes médicos para internarte. Elena cerró los ojos un instante. No sintió satisfacción, solo tristeza, una tristeza profunda y cansada. También dijo algo más, agregó Lucía. ¿Qué cosa? Lucía tragó saliva antes de responder. Renunció a toda la herencia. Elena abrió los ojos lentamente. ¿Qué? Pidió que parte del patrimonio sea destinado a pagar las deudas de la empresa y otra parte quede legalmente a tu nombre. Elena quedó inmóvil. Aquello no borraba nada, no devolvía a Roberto, no eliminaba la traición. Pero por primera vez, Tomás parecía haber dejado de esconderse. Lucía caminó lentamente hasta la ventana.
El abogado dijo que cuando terminó de declarar, solo pidió una cosa. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pidió? Lucía la miró directamente. Que no lo odiaras para siempre. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de Elena, porque en el fondo sabía algo terrible. Tomás llevaba años intentando desesperadamente ser visto por su padre, incluso después de muerto, y en ese intento terminó destruyendo todo. Elena se levantó lentamente y caminó hasta el escritorio donde aún permanecían las cartas abiertas. Entre ellas, encontró la última escrita por Roberto. No tenía destinatario, solo una frase al inicio: para quien todavía tenga fuerzas de escuchar la verdad. Elena comenzó a leer en voz baja. Pasé la vida creyendo que proteger a mi familia significaba ocultar el dolor. Pero los secretos no protegen a nadie, solo esperan el momento correcto para destruirlo todo. La voz empezó a quebrársele. Si algún día Tomás cae, no quiero que lo recuerden únicamente por sus errores. Yo también ayudé a convertirlo en un hombre incapaz de pedir ayuda. Elena bajó lentamente la carta, y entonces entendió algo que jamás había querido aceptar. Las tragedias familiares rara vez nacen de una sola persona. Normalmente empiezan mucho antes, en pequeños silencios, en heridas que nadie enfrenta, en palabras que nunca se dicen. Lucía se acercó despacio. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena observó el lago oscuro detrás de la ventana. Pensó en Roberto, en Clara, en el niño que Tomás alguna vez fue, y en la mujer que ella misma dejó de ser durante años intentando sostener una familia rota. Finalmente respondió: voy a dejar de vivir escondiendo dolor. Lucía sonrió apenas. Era una sonrisa triste, pero sincera, y por primera vez desde que se conocieron, el peso entre ambas parecía empezar a desaparecer. Esa noche se quedaron hablando hasta tarde, sobre cosas pequeñas, sobre recuerdos, sobre errores, sobre cómo seguir viviendo después de descubrir que gran parte de tu vida estuvo construida sobre medias verdades. Y aunque nada podía arreglar completamente el pasado, por primera vez en muchos años, la verdad ya no daba miedo. 3 meses después, Elena volvió a abrir las puertas de la empresa familiar, pero esta vez lo hizo sola, sin Roberto, sin Tomás caminando delante de ella intentando demostrar que tenía todo bajo control, y sin el peso de las mentiras escondidas detrás de cada pared. El edificio parecía diferente ahora, más pequeño, más humano, como si después del escándalo finalmente hubiera dejado de fingir perfección. Muchos empleados bajaron la mirada cuando la vieron entrar. Otros se acercaron en silencio para abrazarla, porque durante años todos sospecharon que algo estaba mal dentro de aquella familia, pero nadie imaginó hasta dónde llegaba el dolor escondido. La investigación financiera terminó semanas atrás. Parte de lo que Tomás había dicho era verdad. La empresa realmente estaba cerca de la quiebra. Pero también era verdad que el miedo lo llevó demasiado lejos. Manipuló cuentas, escondió pérdidas, y cuando sintió que todo se derrumbaba, intentó controlar incluso a su propia madre. Finalmente aceptó un acuerdo judicial y fue condenado por fraude financiero y falsificación de documentos médicos. No pasó mucho tiempo en prisión debido a su colaboración completa con la investigación y la devolución de gran parte del dinero. Pero Elena entendió algo importante cuando volvió a verlo meses después. La verdadera condena de Tomás no era la cárcel. Era tener que vivir sabiendo en quién se convirtió. El encuentro ocurrió en un pequeño centro de rehabilitación emocional, donde él empezó terapia obligatoria después del juicio. Cuando Elena entró en la sala, casi no reconoció a su hijo. Había envejecido, no físicamente, sino por dentro. Tomás se puso de pie inmediatamente, los ojos llenos de culpa.
las manos temblando igual que cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que él rompió el silencio. «Perdón, mamá». Aquella vez no sonó como defensa, ni manipulación, ni miedo, solo dolor. Elena lo observó largamente antes de acercarse. «Tu padre también pasó la vida escondiéndose de sus errores», dijo en voz baja. «No repitas eso». Tomás empezó a llorar inmediatamente, y por primera vez en muchos años dejó de intentar parecer fuerte. Ese día hablaron durante horas, no resolvieron todo, no borraron el pasado, pero dijeron verdades que llevaban décadas enterradas, y eso cambió algo entre ambos. Lucía también comenzó una nueva vida lejos de la sombra de aquella historia. Después de confirmar legalmente que no tenía vínculo biológico con Roberto, rechazó cualquier parte de la herencia. Solo pidió conservar las cartas de su madre, nada más. Antes de irse definitivamente de la ciudad, visitó a Elena una última vez. Se quedaron sentadas juntas mirando el jardín en silencio, igual que dos personas que sobrevivieron a la misma tormenta. Lucía sonrió suavemente antes de despedirse. «Gracias por no odiarme». Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca debía hacerlo. Se abrazaron largo rato. Y cuando Lucía se alejó por el camino de entrada, Elena comprendió algo profundo. A veces, las personas llegan a nuestras vidas naciendo del dolor, pero aún así dejan algo bueno detrás. Esa noche, ya sola en casa, Elena abrió una de las últimas cartas de Roberto, la última que todavía no había leído. Era corta, muy corta. «Si algún día descubres toda la verdad, espero que hagas algo que yo nunca tuve valor de hacer, vivir sin esconderte». Elena dobló lentamente la carta. Después caminó hasta la ventana. Afuera llovía suavemente, pero esta vez la lluvia no se sentía triste, se sentía limpia. Por primera vez en décadas no quedaban secretos, no quedaban mentiras enterradas, no quedaban llamadas misteriosas. Todo había sido dicho, todo había salido a la luz, y aunque la verdad destruyó parte de su familia, también permitió que finalmente dejaran de vivir prisioneros del silencio. Elena cerró los ojos lentamente mientras una pequeña paz comenzaba finalmente a ocupar el lugar donde antes solo había dolor, y entendió algo que jamás volvería a olvidar. Las familias no se destruyen por la verdad, se destruyen por todo lo que pasan años intentando esconder. Si esta historia te tocó, quizás sea porque todos tenemos heridas familiares que alguna vez necesitaban salir a la luz.